Nuestro cerebro cree todo lo que nosotros le decimos. ¿Por qué no nos han enseñado autorregulación e inteligencia emocional en el colegio? Está científicamente probado que el 80% del éxito en la vida viene de la inteligencia emocional. Si no hay un cambio de mentalidad, no hay absolutamente nada que dure a largo plazo. Somos cuerpo, mente y alma y necesitamos trabajar todos en conjunto, pero la mente es lo más importante y cómo yo me trato a mí, cómo yo trato a mi cuerpo también es lo más importante. Si yo no me trato bien, es muy difícil que pueda ser empáticos con otras personas, porque no hay nadie peor y nadie más crítico que nosotros con nosotros mismos. Identificar quién creo ser yo, qué cuento me estoy contando de mí, porque ese cuento está determinando mi vida entera. Nuestro cerebro es la farmacéutica más grande de este planeta. Así como puede enfermarnos, puede sanarnos. Mi mamá lloró la muerte de mi papá meses antes que papá se muriera, y su cáncer avanzó tan rápido que los doctores que le habían dado entre 6 meses y 1 año de vida me jalaron a un costado un día y me dijeron: de hoy no pasa, te recomendamos que la cedes para que tenga una muerte digna. Me lo dijeron a las 11 de la mañana, a las 4:30 de la tarde mi mamá estaba muerta. Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. Hoy día vamos a hablar de un tema que yo estoy segura que les va a encantar a ustedes, y son herramientas para nuestro crecimiento personal, para nuestra inteligencia emocional, que es tan importante para la toma de decisiones de nuestro día a día, ¿no? Yo siempre digo que los empresarios, los emprendedores, andamos en una montaña rusa de emociones constantes. Tenemos días buenos, tenemos días malos, tenemos días que no sabemos qué hacer. Es un poco solitario a veces este camino de emprender y de hacer negocios. Y si algo he aprendido a lo largo de estos ya casi 12 años creando empresa, es que la inteligencia emocional es algo sumamente importante que te ayuda a sobrepasar todos los momentos de crisis y realmente salir adelante. Entonces hoy día estoy con Vivi de Ferrari, que la deben de conocer. Ella es especialista en inteligencia emocional y crecimiento personal. Entonces, ¿quién mejor que Vivi para hablarnos de estos temas, para contarnos todas las herramientas que debemos implementar en nuestra vida para sentirnos un poco más felices en el camino en el que estamos y tomar buenas decisiones? Así que, bienvenida, Vivi, querida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy feliz de estar acá y poder compartir con todos ustedes. Y yo también muy feliz de tenerte. Ya te vengo escuchando en charlas, en tus redes. De hecho, ahora le decía a las chicas de la oficina: va a venir Vivi. ¡Ay, la amamos! Qué bellas. Y una cosa interesante que les voy a contar de Vivi, que a mí me dejó marcada, es que cuando di la charla en Circum hace unos días, yo estaba sumamente nerviosa antes de subir al escenario. Y eso de que estás respirando, ¿no? Y estás como batallando con esta voz interna que te está diciendo como qué miedo subir. Y Vivi me dijo así: Jime, tienes que saber que el cerebro le manda las emociones al cuerpo, el mismo sentimiento al cuerpo cuando estás nervioso o cuando estás emocionado. Así que engaña tu mente y dile que no son nervios, que es emoción. Y yo, oye, tiene sentido, ¿no? Y empecé a decir: qué emoción subirme a hablar frente a 3.500 personas, a compartir mi mensaje, qué emocionada estoy. Y no saben cómo ayudó. Entonces, un poco desde ahí me quedé pensando: oye, quiero que Vivi pueda compartir si con una sola frase me pudo a mí ayudar a realmente bajar estos nervios que sentía. ¿Cómo podrá hacer con la cantidad de cosas que sabes, amiga? Así que encantadísima de tenerte acá. No, para mí es un placer. Muchísimas gracias. Y para los que no te conocen, quizás, ¿podrías contarnos un poco sobre ti? ¿Cómo llegas a esta etapa de tu vida? ¿Cómo han sido estos años emprendiendo? Voy a tratar de hacérselos lo más rápido posible. Yo estudié moda, me dediqué al mundo de la moda por muchos años, trabajé en París en una de las mejores revistas, competencia directa con Vogue. Renuncié porque me di cuenta que no me apasionaba, que no era lo que yo quería hacer. Estaba perdida como cuy en tómbola y, claro, preguntando cuál es mi propósito, qué es lo que he venido a hacer en este mundo, cuál es el propósito del ser humano, para qué venimos a esta tierra. Nos dicen que tenemos que estudiar, sacarnos buenas notas, conseguir un buen trabajo, buenos estudios,
el carro, la casa, la pareja, los hijos y que así vamos a ser feliz. Pero claro, yo había entrado en una depresión terrible porque mi mejor amiga muere de cáncer cuando yo tenía 19 años y eso es lo que me lleva a cuestionar todo esto. Renuncio a mi trabajo, regreso a Lima, me contratan como directora de arte de cosas donde manejaba 16 revistas y me doy cuenta que ni como la jefa, porque mi jefa era la dueña, me gustaba este trabajo y dije, oh no, mis papás me van a matar. ¿Qué voy a hacer? Porque claro, me han pagado toda una carrera en Inglaterra. ¿Qué voy a hacer ahora? Y es así como entro a estudiar coaching ontológico, que fue la primera certificación que hice, pero nunca jamás porque pensé que me iba a dedicar a esto, sino porque realmente yo estaba completamente perdida con mi vida y no sabía cuál era mi propósito ni qué era lo que iba a hacer. Y fue como abrir la puerta a un mundo de inteligencia emocional, de desarrollo personal, de transformación, de darme cuenta que yo tenía el poder de cambiar las cosas que me pasaban, que yo no era necesariamente víctima de la vida. Y ahí comenzó un camino de crecimiento de más de 13 años que tengo estudiando con distintos mentores y por el mundo, todo lo que tiene que ver con las capacidades humanas, el poder que tenemos en la mente, como lo que conversamos ese día antes de tu charla, ¿no? Nuestro cerebro cree todo lo que nosotros le decimos y la diferencia entre nervios y emociones es simplemente el resultado mental que estamos imaginando en nuestra cabeza porque la sensación física en el cuerpo es la misma. Entonces, lo que descubrí en todos estos años también es que como adultos hemos hecho un mundo muy complejo y creemos que las soluciones y la sanación tiene que ser tan compleja como el mundo en el que vivimos, pero no nos damos cuenta que la sanación está en el juego de niños, está en las cosas simples, así como tú, en vez de decirte estoy nerviosa, espero que todo salga bien, comenzaste a decirte estoy emocionada, qué lindo hablar al frente de tanta gente. Es simplemente aprender a que yo tengo la capacidad y el poder de redireccionar a mi mente y abrí la puerta a este mundo que me enamoró perdidamente, enamorada, y comencé a estudiar con todos estos mentores. Inicialmente había lugares porque viví en un monasterio en Nepal por 4 meses y medio estudiando psicología budista, mindfulness y meditación. Estuve en un ashram en India por 1 mes y medio estudiando meditaciones dinámicas y había momentos donde yo decía, ¿a qué secta me he metido? ¿Qué es esto? Porque era todo muy espiritual y si bien había una parte de mí que quería creerlo, había una parte de mí que era muy, muy escéptica y que decía, ¿será esto verdad? Y gracias a Dios con los años fui estudiando con Bruce Lipton, con Greg Braden, con Joe Dispenza, que son científicos que se han animado a unir la ciencia con la espiritualidad y a mostrarte la importancia de sacudir ese cuerpo y cómo ayuda a liberar los traumas que quedan almacenados en nuestra memoria celular y en el cuerpo físico, que me ayudaron a entender que si bien sí el poder de nuestra mente es alucinante, porque claro, tienes que pensar también que soy la prueba viviente de que mi trabajo funciona, pero yo me operé la barriga, yo pesaba 105 kilos, me operé la barriga, bajé 38 kilos y me engordé 35, soy la prueba viviente que no te opera en la cabeza. Si no hay un cambio de mentalidad, no hay absolutamente nada que dure a largo plazo. Por eso muchas veces cuando contratamos coaching o charlas y cosas para empresas, nos enfocamos mucho en cambiar la acción para cambiar el resultado, pero no nos damos cuenta que si no hay un cambio de observador, el resultado a largo plazo va a seguir siendo deficiente. Va a seguir siendo no lo que yo quiero, pero porque la mentalidad con la que estoy llevando a cabo, las cosas que estoy llevando a cabo no ha cambiado. Sigo siendo la misma persona que tiene las mismas creencias, que piensa de la misma manera y que busca las mismas soluciones. Y como decía Einstein, para salir de los problemas que nos metemos tenemos que elevar la visión con la que estamos viendo y la perspectiva en la que estamos. Entonces, abrí la puerta a este mundo y mi pregunta fue ¿por qué no nos han enseñado autorregulación e inteligencia emocional en el colegio? Está científicamente probado que el 80% del éxito en la vida viene de la inteligencia emocional y no la inteligencia racional, que solo cuenta por el 20%. ¿Y por qué la inteligencia emocional es tan importante? Porque al final es aquello que te permite enfrentarte a lo que sea que la vida te ponga al frente. Es como tú reaccionas frente a las situaciones de la vida que determinan si las traspasas de una manera exitosa, por así decirlo, o si te metes en un hoyo. Y al final es nuestra decisión, pero no nos damos cuenta porque nos han enseñado a ser víctimas desde que somos muy niños. Tú ves un niño que rompe un jarrón, derrama la leche y dice, se cayó. No, lo boté. No hay responsabilidad desde muy niños y por eso vivimos en una sociedad que es mucho más fácil decir, por culpa de él yo estoy así. El problema de eso, y te doy un ejemplo muy, muy cotidiano, pero mi mamá toda la vida me decía, ay Viviana, tú eres una mandona. Yo le decía, es tu culpa. Si tú me hacías cuidar a mis hermanos, yo aprendí a hacer de esa manera. Y por años le echaba la culpa a ella yo siendo víctima de la situación. Hasta que un día me di cuenta, mientras yo le eché la culpa a ella, yo no estoy siendo responsable. Y ser responsable que me da la habilidad de responder.
Responsabilidad, habilidad de responder. Yo puedo responder frente a esto que he aprendido. Que lo haya aprendido y que sea así en este momento no significa que voy a ser así para siempre. ¿Cuál es el lado luz de ser mandona? Ser líder, pero claramente en el lado sombra es ser mandona y querer controlar. Entonces, ¿cómo paso de esto que he aprendido al lado luz si es que ya es algo que estoy haciendo naturalmente de cierto modo, por más que no sea de la manera necesariamente correcta? Y así fue como poco a poco comencé a darme cuenta que muchas de las cosas que yo decía eran culpa del resto y que yo era así y que ya pues así tenían que aceptarme porque eso es lo que me habían enseñado, era darme cuenta que yo tenía la habilidad de responder y de poco a poco ir reprogramando mi cerebro y desaprendiendo las cosas que aprendí para aprender a ser quien yo quería ser realmente. Entonces este mundo conquistó mi vida y hasta el día de hoy sigo haciendo cursos y sigo aprendiendo cosas nuevas porque creo que hay tantas metodologías y tantas formas, algunas que no resonaron conmigo, otras que sí, pero de eso se trata porque, por ejemplo, las del monasterio en India, que no era el monasterio, perdón, el ashram en India, no resonaron conmigo por años hasta que estudié con estos científicos y fue como, ya tengo la parte científica, entonces ya puedo justificarlo y hacerlo y no sentirme tan loca y poco a poco eso me llevó a hacerlo en charlas para empresas y en talleres también, explicándoles la parte científica que gracias a Dios he tenido acceso a ella también, pero también me hizo preguntar, ¿por qué no nos han enseñado esto? ¿Por qué en los colegios no nos hablan de autorregulación emocional? No nos hablan de aprender a observar nuestros pensamientos, no nos hablan de lo que dice Eckhart Tolle cuando llevé el curso con él. Él hablaba de cómo nosotros somos el cielo, la conciencia, y que las nubes son nuestros pensamientos, pero que estamos tan acostumbrados a identificarnos con esos pensamientos que creemos que somos nuestros pensamientos y no nos damos cuenta que somos mucho más que esos pensamientos y que esos pensamientos vienen de un programa subconsciente que se creó del tercer trimestre de embarazo al año 7 de edad. Por eso el proverbio chino te dice, dame un niño 7 años y te devuelvo un hombre. Y es porque en esos primeros 7 años nuestro cerebro está en onda teta. Onda teta es hipnosis. Todo lo que el niño desde el tercer trimestre de embarazo hasta el año 7 ve, escucha, mira, huele, todo queda grabado en su programa subconsciente y lo que nosotros como adultos no nos damos cuenta es que somos niños reaccionando. Porque al final del día el 95% del tiempo de nuestras vidas lo vivimos en piloto automático. Cuando tú estás camino al trabajo y no te acuerdas cómo llegaste, ya sea que manejaste o tomaste una combi o el metro o lo que fuera, es porque estás en piloto automático. Hay cosas que podemos hacer automáticamente que no nos damos cuenta que estamos haciendo y todo eso viene de nuestra programación antigua. Entonces, mucha gente también se queja de que no ve un cambio, pero tenemos que pensar que el 90% de nuestros pensamientos se repiten día tras día y que tenemos entre 50.000 y 80.000 pensamientos diarios. Y el pensamiento genera emoción y es esa emoción la que nos lleva a la acción. Y si bien sí podemos cambiar pensamientos al cambiar acciones y al cambiar emociones, sigue siendo un círculo que se alimenta entre sí. Entonces, nunca nos enseñaron que nosotros tenemos mucho más poder del que creemos. Poder para crear nuestras vidas, para crear empresa, para crear las realidades que queremos vivir realmente y que todo eso empieza acá, con nuestra cabeza, con nuestros pensamientos, con los cuentos que nos estamos contando. Es súper interesante porque al final lo que tú crees es lo que creas, ¿no? Y yo sí creo que todo lo que te dices, todo lo que escuchas, finalmente se vuelve como parte de tu ADN y si tú no sabes identificar qué quieres dejar pasar, ¿no? Y qué en verdad tienes que cambiar o darle la vuelta, es como muy complicado, ¿no? Y yo sí tengo preguntas. O sea, ¿cómo empieza una persona a hackear como estos pensamientos, ¿no? A tener este autocontrol de las emociones, o sea, ¿qué herramientas prácticas hace uno en su día a día? No sé, si ponemos ejemplos de personas que les llega un problema, ¿no? Que hasta yo creo que hasta el hecho de decirle problema en vez de reto, ¿no? Ya estás haciendo que tu cabeza piense, uy, esto trae cosas negativas, esto va a ser difícil, esto me va a impactar negativamente, ¿no? En cambio, si tú dices reto, es como, ok, oportunidades de demostrarme. Entonces, hasta las mismas palabras que usas para describir ciertas situaciones en tu vida, es como, hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Porque al final tu mente las recibe y ¡pum! Las manda en emociones y luego la cosa se vuelve
todo un monstruo que tú dices, ¿qué pasó, no? Definitivamente, por eso se habla tanto de la impecabilidad de la palabra. Un libro que yo recomiendo muchísimo es Los Cuatro Acuerdos de Miguel Buenísimo. Ruiz, que es buenísimo. Buenísimo. Y que habla de la impecabilidad de las palabras porque en español no funciona, pero en inglés hablar es spelling, que significa que hechizo. Exactamente, te haces un hechizo a ti mismo. Entonces no nos damos cuenta que una de nuestras herramientas más potentes para manifestar es la palabra. Después es unir el pensamiento con la emoción, que es la clave de la manifestación, pero la palabra es la iniciación a el decreto, lo que yo estoy diciendo. Lo que sea que yo diga después de yo soy, si yo digo yo soy impulsiva, yo soy lenta, yo soy procrastinadora, tu mente es como, el yo soy es como la clave que saltea tu mente consciente y va directo al subconsciente, y el tema es que tu mente le hace caso a todo lo que tú le dices y busca evidencia de que todo lo que tú le dices es real. Porque tienes que pensar que de todo lo que vemos, nuestro cerebro filtra. Y filtra el 0,01% o el 0,1% de todo lo que hay. ¿Y cuál es el filtro? Nuestras creencias. Entonces, algo que ayuda mucho es el journaling. Después la meditación, y yo sé que mucha gente va a decir, ay, es que yo no medito porque no puedo, porque mi mente no para. Y la meditación no se trata de callar por completo tu mente, porque como te he dicho, tenemos entre 50.000 y 80.000 pensamientos diarios, que significa que nuestra mente está activa hasta cuando no le escuchamos, y esos pensamientos inconscientes están haciendo que actuemos porque sentimos emociones que nos están llevando a la acción. Entonces, la observación de nosotros mismos es muy importante. Y si tú me dices, ya, pero yo no sé meditar y yo no sé observar, entonces contéstate quién eres, quién crees ser. Empezando por ahí, porque al final del día, antes de ponerme a dar tips y cosas que puedes hacer, tú tienes que saber que lo que sea que tú crees que eres, lo que sea que tú contestes a esa pregunta, ¿quién soy?, determina tu vida completa, las decisiones que tomas, las relaciones en las que te metes, las oportunidades que te permites tomar o dejas de tomar, porque todo depende de quién tú crees ser. Dentro de ese quién soy está lo que tú crees ser es capaz o no. Y el tema es que mucho de quien crees ser viene de una retroalimentación de cosas que te dijeron, que no necesariamente es quién eres, pero es quién te has creído que eres. Y tu cerebro hace caso a todo lo que tú le dices y busca evidencia de que lo que tú le estás diciendo es real. Entonces, el paso número 1 es ver qué cuentos me estoy contando de mí. Agarra un papel, agarra un libreto y escribe quién soy. Soy una persona amorosa, amistosa, soy buena o soy mala. ¿Qué cuentos te cuentas? Y sé lo más honesto contigo para que una vez que hagas esa descripción te preguntes, ok, ¿quién quiero ser? ¿Cómo me quiero sentir? Y el ejercicio acá es tener quién crees ser, para después tener quién quiero ser o en quién quiero convertirme. Y una vez que tengas el quién quiero ser, que a lo mejor es una persona empática, decisiva, que sabe lo que quiere, que camina en la vida con propósito, etcétera, etcétera. Una vez que sepas quién quieres ser, comienzas a cuestionarte cómo piensa, cómo camina, cómo respira, cómo habla, cómo es esa versión de mí. Porque al final del día, si yo comienzo a integrar pequeñas partes de esa versión de mí en mi día, si me comienzo a vestir como esa versión de mí, si me comienzo a sentar como esa versión de mí, me siento más derecha, en vez de sentarme más encorvada, porque al final la corporalidad influye en todo lo que somos y en todo lo que pensamos también. Pues si yo me pongo así, te digo que yo soy la persona más feliz de este planeta, pero en verdad... Claro. ¿Tú me crees? No, pues. No me crees un carajo. Claro. Porque obviamente mi corporalidad no te está comunicando lo que yo te quiero decir. Entonces es darme cuenta que el cambio es un cambio integral. No es solamente, y como te decía, que creo que me fui por las ramas, que es mi especialidad. Pero cuando en pandemia yo llegué al punto de pensar que todo era mente, porque cuando te contaba que soy la prueba viviente de que lo que hago funciona, porque si no hay un cambio de mentalidad no dura a largo plazo, yo bajé los últimos 25 kilos sin hacer dieta y sin hacer ejercicio, trabajando mi mente. Una de mis mentoras hace 8 años me dijo, Viviana, el día que tú aprendas a quererte, trabajes tus miedos, tus inseguridades y tus pajes mentales, tus kilos se van a caer solos. Y les juro por Diosito que yo me reí en su cara. Yo casi le escupo, fue como... Ya, no me, claro. Yeah. ¿Quién adelgaza comiendo Ya. lo mismo, cuidando Sí, su mente? Sí, claro, qué mentira me estás contando. Le decía, yo me he operado, o sea, no me digas que... y de la nada... voy a ser flaca. Y no le creí por años. Y en el 2017 llegó un día donde me miré al espejo y dije, basta. O aprendo a quererme y amarme en este cuerpo gordita como soy, o voy a vivir en el puto infierno por el resto de mi vida, porque esta es mi casa. No importa cómo la disfrace de afuera, lo que tú crees de ti
es lo que tú crees y habitas 24/7 en tu hogar y la relación más larga que tienes es la tuya contigo mismo, no hay más. Entonces, desde ese día en adelante comencé a consciente e intencionalmente trabajar en mí y fueron 3 años donde inicialmente imperceptiblemente los kilos literalmente fueron cayéndose solos. Los últimos 6 kilos fueron en pandemia y me acuerdo que mi hermano me decía, no entiendo, comes dulces, no haces ejercicio, igual estás adelgazando. A ver, yo meditaba que hacía ejercicio y saqué músculo haciendo eso porque estudiando con Bruce Lipton y Joe Dispenza habían trabajado con un científico que había hecho un experimento con 100 personas donde 50 de ellas corrían por un mes y las otras 50 meditaban que corrían por un mes sin mover un dedo. Los que corrieron incrementaron su masa muscular en un 30%. Los que meditaron incrementaron su masa muscular en un 15%. Yo dije, no, si estar echada en mi cama así, meditando, es el 50% del trabajo, yo me voy a volver especialista en esto. Entonces, claro, en pandemia, como todo esto comenzó a lograrse y comencé a hacer músculo y terminé de bajar los últimos 6 kilos y llegar a los 60, que yo no veía los 60 cuando me operé, llegué a 67. Y en este caso llegué a los 59, que nunca más los vi, después fluctuó entre 60 y 63. Pero era como, wow, todo es mente, todo es mente. Y el universo y Dios es tan sabio que me enseñó en el 2023 y 2024 enfermándome entre malestares del estómago, malestares corporales, medio tendinitis en el hombro, codo, muñeca, y fue como, ok, no todo es mente, también hay cuerpo, somos cuerpo, mente y alma y necesitamos trabajar todos en conjunto, pero la mente es lo más importante y cómo yo me trato a mí, cómo yo trato a mi cuerpo también es lo más importante. Y el tema está en que si yo no me trato bien, es muy difícil que pueda ser empáticos con otras personas. Porque no hay nadie peor y nadie más crítico que nosotros con nosotros mismos. Y el tema es que eso también lo replicamos al resto, a lo mejor en menor medida y con menos crueldad de lo que lo hacemos con nosotros mismos, pero lo hacemos todo el tiempo. Entonces el paso 1 es identificar quién creo ser yo, qué cuento me estoy contando de mí, porque ese cuento está determinando mi vida entera. Empezaría por eso, seguiría con cómo es esa versión a la que quiero llegar, cómo camina, cómo respira, todo lo que te puedas imaginar de esa versión y qué pequeños hábitos de esa versión a la que quieres llegar puedes comenzar a incluir en tu día a día, porque tu mente le hace caso a todo lo que tú le dices. Y yo sé que inicialmente tú te puedes mirar al espejo, por ejemplo, trabajo en el espejo, es algo maravilloso, yo sé, porque yo me sentí ridícula y la mayoría de mis clientes que lo han hecho se han sentido ridículos al iniciar a hacer un trabajo en espejo, porque nadie nos enseña a mirarnos a los ojos en el espejo y hablarnos a nosotros mismos y decirnos te amo, te amo, te amo, y es como, jeje, no sé si te amo, la verdad. Exacto. No sé si esto es estoy real mirando, o pero te creo estoy que me estoy mintiendo. Y hay un dicho que normalmente no me gusta usar mucho, que es el fake it until you make it, pero es que es verdad. Porque el cerebro aprende por repetición, entonces entre más te lo repites y más te lo repites y más te lo repites va a llegar un momento donde tu cerebro dice voy a comenzar a buscar evidencia de que esto es real. Pero es que también tú puedes crear personajes tuyos facilísimo y sin darte cuenta estar viviendo como esa persona. O sea, es increíble cómo yo tengo amigos que he visto crearse personajes, o sea, que eran de una manera y que de pronto como que leyeron algo, vieron algo, empezaron a admirar a alguien y como que dijeron, no, yo ahora yo soy el más experto en espiritualidad, en formas de comida, en esto. Entonces como que su mente cree, son los más expertos en esto, y de pronto ves este personaje salir que ya se dedica a hablar todo el día de esto, del otro, y por ende como que se vuelve eso. Y acabas de hablar de algo muy interesante porque dentro de los personajes también están las máscaras. Las máscaras que usamos y presentamos al mundo y las máscaras de lo que ocultamos. Entonces, otro ejercicio maravilloso que justo acabo de aprender en una certificación que hice de inteligencia emocional, que lo he hecho antes pero me lo acaban de refrescar, es poner, uno, qué es lo que yo quiero que la gente vea de mí y qué es eso que no quiero que la gente vea de mí. Porque muchas veces entramos en personajes que no significa que está mal. Al final del día, como hablaba Jim Houston, una de mis mentoras en Estados Unidos, nosotros tenemos multiple personas. Somos múltiples personas dependiendo del ambiente y el entorno en donde nos pongas. Porque claramente si a mí me contratan para una charla o un taller de empresa o un retiro de empresa, me vas a ver a lo mejor más vestida de lo que me verías si es que yo hago un retiro y lo vendo al público, que sería a lo mejor mucho más espiritual,
con inteligencia emocional y todo lo que sé, pero a lo mejor no tan corporativo como sería el otro. Entonces es saber que tenemos la habilidad de ir permeándonos al lugar en donde estamos, pero sin perder la esencia de quién soy. Porque no se trata de que tú digas, entonces quien yo soy ahorita no me gusta absolutamente nada y me voy a convertir en... Porque hay una esencia de quién eres y es que aprendas a ver todo eso maravilloso que hay en ti hoy y todas esas sombras que no te gustan o esas máscaras que utilizas para tapar quién eres realmente y presentarte al mundo por miedo a no ser suficiente y no ser amado, que son las dos creencias madre de los seres humanos. Madre. Todos los seres humanos en alguno o todos los ámbitos de nuestra vida cargamos el no soy suficiente y cargamos el no soy merecedor de amor, ¿no? Que en inglés es I'm not lovable, pero en español sería no soy amable, pero no tiene que ver con amabilidad, sino con la capacidad de ser amado. Entonces es permitirme ver qué máscaras está usando para ocultar estas sombras, porque lo que yo no me doy cuenta es que cuando yo trato de ocultar las sombras de aquello que no me gusta de mí o aquello de mí que creo que si alguien más lo ve no me van a amar, no me van a querer, me van a rechazar, es como si estuviera tratando de hundir en el agua 20 pelotas de vóley, que son mis sombras, y eventualmente una va a salir volando porque no puedo todo el tiempo estar hundiendo la esencia de quién soy. Es darme cuenta que esas sombras no es más que nuestro ego tratando de protegernos. Yo sé que hemos vilivizado el ego y lo hemos hecho el villano de la vida, pero yo tuve un debate con la monja los 4 meses que viví en el monasterio en Nepal y quedamos to agree to disagree, que era no llegamos a un acuerdo porque claro, ella como monja estaba trabajando para la erradicación del ego y lo que yo le decía, en una vida monástica donde todas tus necesidades básicas están cubiertas, entiendo que puedas dedicar tu vida completa a la erradicación del ego y a llegar a la iluminación, pero en una vida no monástica donde a mí me gusta o me impulsa el querer ser mejor profesional, el hacer voluntariado, el conseguir mejores empresas que me cierren y me contraten, también viene de mi ego. Es más, el solo hecho que diga yo, Viviana, y me identifique con este cuerpo y esta persona que soy en este momento, también viene de mi ego. El hecho de cuando escribes todas cosas buenas de ti porque te ves como una superestrella, también viene de tu ego, no un ego malo, pero un ego que es el que te hace verte a ti con los ojos que debes de verte y ¿no? Porque si no estaríamos como muy... Y ahí nos vamos a los extremos porque tienes la falta de humildad, pero también tienes la falsa humildad. Y yo he pecado mucho de eso porque mi síndrome de impostor es como del tamaño de este cuarto entero. Entonces uno de mis mentores me decía, ya, pero te das cuenta que al no terminar de creértela, igual estás en tu ego de la humildad. Y yo decía, puta madre, ¿por qué no me puedo ir al ego que por lo menos se la cree? Claro. ¿Me entiendes? Y por eso es tan importante la autoconciencia, porque si bien es maravilloso poder hacer estas afirmaciones, se trata de reconectar con nosotros, con el potencial que hay adentro nuestro, de creer en nosotros firmemente, siendo conscientes que somos humanos, que nos vamos a equivocar. Y no se trata de, porque yo ahora me la creo, yo ahora trabajo en mí, yo soy mejor que el resto y mirar a los demás como si estuvieran abajo, porque ahí ya estamos pecando de ego también. Entonces el ego no es ni bueno ni malo, el ego es simplemente la identificación que tenemos con nosotros mismos y con nuestro cuerpo, que por momentos nos juega malas jugadas, ya sea de arrogancia o de falsa humildad, porque ambos es estar en la identificación con el ego y con el cuento y la historia que yo me estoy contando, ¿me entiendes? Si no es tratar de desde estas afirmaciones de poder, creérmela para yo poder lograr las cosas que quiero, sin necesariamente tener que chancar al resto, ¿no? Porque yo siempre me preguntaba cuándo vamos a dejar de juzgar al otro, y yo creo que nunca vamos a dejar de juzgar al otro a menos que nos sintamos bien con nosotros mismos, porque siempre vamos a necesitar encontrarle el defecto a alguien más para no sentirnos tan mal con todos nuestros defectos. Entonces el trabajo en nosotros mismos es fundamental y es la pieza clave para todos los ámbitos de nuestra vida, porque yo sé que ahorita toda nuestra conversación ha sido mucho más personal, pero lo que no nos damos cuenta es que todas las empresas son manejadas por humanos y todos los humanos tienen emociones. Entonces, entre más trabajes en ti, comienzas a tener mayor colaboración, mayor camiseta hacia la empresa, dedicación, lealtad, comienzas a tener también mejores ideas. Que mayor empatía al final también, ¿no? Mayor empatía, un liderazgo consciente y no un liderazgo autoritativo o que manda como dictatorial tampoco. Entonces, la inteligencia emocional es clave en todos nuestros ámbitos
porque uno en el trabajo nos hace más eficiente. Yo creo que a raíz de la pandemia muchas empresas comenzaron a darse cuenta de la importancia de invertir en la inteligencia emocional y de autorregulación de sus colaboradores, porque por más que querramos, somos humanos y nuestros miedos y nuestras inseguridades nos siguen a donde sea que vayamos porque están en nuestra cabeza. Y esto lo aprendí cuando yo me fui a vivir al otro lado del mundo. Estaba en el sudeste asiático, a miles de kilómetros de distancia, y mis miedos y mis inseguridades seguían ahí. Y en ese viaje fue donde me di cuenta que si yo no creía en mí, jamás iba a conseguir un solo cliente. Pues claro, yo inicialmente me gradué de coach y fue como, ok, quiero hacer esto, y estudié con Jim Houston y hice todo esto, pero los 2 años y medio o 3 primeros años no tenía un solo cliente que me pagara. Tenía muchas ONGs con las que trabajaba y mis papás me decían, Vivi, qué lindo lo que haces, pero ¿de qué vas a vivir? Tú no vas a vivir del aire, ¿cómo te vas a mantener? Y yo lloraba y les decía, perdónenme, lamento ser un fracaso, algún día alguien me va a pagar, y me decían, consigue un trabajo. Y yo, cuando se acaben mis ahorros, yo consigo un trabajo, pero hasta que yo tenga ahorros, porque trabajo desde que tengo 17 años, yo voy a intentar hacer esto, y gracias a Dios logré hacerlo antes de que se acabaran mis ahorros y que tuviera que conseguir un trabajo de oficina. Pero en ese viaje me di cuenta que si yo no creía en mí, nadie más lo iba a hacer y nadie me iba a contratar, y te juro que fue ya hasta mágico como regresé de ese viaje, y fue como si hubiera abierto una puerta energética donde poco a poco comenzaron a contratarme, primero para sesiones 1 a 1, y después, un año después, me fui a otras conferencias y otros cursos y conocí a gente que era public speaker y oradores motivacionales o públicos, y yo decía, wow, así puedes llevarle la información a más gente. ¿Cómo hago para hacer eso también? Y es como cuando uno tiene... Y claro, llegué al Lima y le cuento a mi mamá, puta madre, Viviana, ¿y ahora qué tienes que estudiar? Y yo, no sé, solo tengo que ver cómo hago para que me contraten. Y una de las ONGs con las que trabajaba me pidió que dé una charla de cierre de año, y fue como, vamos, y así empezó. Y comencé hablando gratis hasta que poco a poco me empezaron a pagar. Y se fue materializando, pero si no crees en ti, nunca vas a atreverte a dar el paso. Pero entonces ahí yo sí quiero hablar como, porque a mí me encanta aterrizarlo a herramientas, ¿no? Porque yo sí pienso que es como que se habla mucho hoy de la inteligencia emocional, se habla mucho de creerte, de creértela, de creer en ti, de quererte, de respirar, de conectar contigo mismo, de curar tus heridas de la infancia, de realmente entender de dónde vienen tus comportamientos, o sea, de tener la capacidad de salir de ti un rato del problema y analizar cómo se siente una emoción, analizar cómo viene el pensamiento, entender que no eres tus pensamientos, ¿no? Entonces, claro, este es un montón de información que todos tenemos que hemos escuchado múltiples veces, cómo lo aterrizamos a comenzar a implementarlo en nuestras vidas. Exacto, porque, no, o sea, ya, yo te puedo decir, yo he estudiado una formación de coaching con Juan Diego. Perfecto. 1 año estudiando coaching. Claro, ya tengo ciertas herramientas que me permiten, no sé, el árbol de la vida para saber cómo voy, mi Ikigai para saber mi propósito, técnicas de respiración para controlar los nervios, para centrarme, ¿no? Entonces, a mí... esa es la parte que yo digo, las herramientas per se son las que me han ayudado a tener mucho más claridad y poder ir saliendo. Entonces, y tu dedicación y el hacerlas. Claro, porque y el no existe ponerte manos varita a la obra. No existe varita mágica. Exacto. Que digas, ¡ting!, ya está hecho. No, es disciplina. El cerebro solo aprende por repetición. Y, por ejemplo, yo les voy a dar, como ya les di la más pesada, que es ponte, escribe quién eres, cómo quieres ser y visualiza lo que les va a tomar un tiempo. ¿Cómo se visualiza? Yo quiero entender eso, porque... A ver, depende, porque hay gente que es kinestésica, auditiva y visual. Entonces hay gente que cierra los ojos y no puede ver, pero esa gente que no puede ver lo que puede hacer es grabar un audio de cómo se vería esa persona. Entonces me veo así, camino de esta manera, no sé qué, y puede hacer la meditación escuchando el audio. Pero una visualización suele ser, yo cierro los ojos y me imagino qué es lo que va a pasar. Los deportistas profesionales lo hacen mucho y lo llaman mental rehearsal, que es imaginarme la actividad que voy a hacer en el deporte. Entonces, si voy a correr la Fórmula 1, me imagino yendo cada curva, cada pista, exactamente lo mismo. Pero claro, en visualización tú puedes visualizar tu futuro, a dónde quiero llegar, cómo me quiero ver. Y entre más detallada lo hagas, más poderosa se vuelve, porque la clave de la visualización es conectarlo con la emoción, que no solo quede en el pensamiento de, estoy viendo la imagen, o no viendo la imagen, no. ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente? Pero tú tienes que pensar que tu mente no sabe lo que es presente, pasado y futuro. Tu mente y tu cuerpo sienten aquí, ahora, en este momento. Y es por eso que nos llegamos a dar ataques de ansiedad y ataques de pánico, porque todo es mental. Es pensar en lo que puede pasar,
¿no? O lo que ya pasó que no tengo, y mi cuerpo siente la tristeza, siente el miedo aquí ahorita en este momento. Entonces la visualización, por eso para toda la gente que me va a decir, yo no sé visualizar, yo no puedo, ¿te acuerdas de todas las cosas que pensaste que todo iba a salir mal? Ya, igualito lo vas a hacer, pero para lo contrario, para todo lo que puede salir bien y todo lo que quieres lograr. Porque claro, mucha gente me dice yo no puedo, pero después cuando les digo esto me dicen, sí, es que yo lo hago todo el tiempo. Claro. Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es meternos cabe a nosotros mismos porque estamos usando el gran poder de nuestra mente, pero en vez de impulsarnos y elevar nuestra vibración y nuestra energía y nuestras emociones y nuestros pensamientos, lo hacemos para generarnos más miedo, más ansiedad, y al final es todo mental, porque es el cuento que yo me estoy repitiendo y que me estoy contando. Entonces la visualización no es nada más que imaginar con imágenes, emociones, sensaciones y palabras aquello que yo quiero lograr o a ese lugar al que quiero llegar. Entonces, como te digo, si no puedes ver imágenes cuando cierras tus ojos y te lo imaginas, puedes narrarte un audio imaginándote cómo es, y la clave es comenzar a sentirlo. Así como cuando te imaginas que todo va a salir mal y comienzas a sentir esa ansiedad, es lo mismo, pero que todo va a salir bien y comenzar a sentir esa emoción. Si no sientes la emoción, puedes hacer lo que hizo Jimmy antes de subirse al escenario, que es estoy emocionada, estoy emocionada, estoy emocionada, y tu cerebro va poco a poco comenzar a soltar esa emoción. Una cosa que ayuda mucho es sonreír. Si tú sonríes por 60 segundos, tus músculos le mandan señales a tu cerebro de que estás feliz y comienzas a soltar dopamina y serotonina, porque al final somos una farmacia andante. Y así como podemos generar enfermedad con nuestros pensamientos, podemos también curarnos y podemos también cambiar la vibración y la energía de lo que estamos sintiendo en el momento en base a lo que nos estamos enfocando. Por eso se dice lo que crees, creas, que lo comentaste hace un momento, pero también donde pones tu energía, donde pones tu enfoque, ahí pones tu poder, porque a eso es a lo que le estás dando toda tu atención y toda tu energía en este momento. Visualizar es maravilloso, pero ponte, ¿cómo haces tú si quieres sacar un poco todos estos nervios que tienes o no estás conectando con esta energía de lo que estamos hablando? Y Diana, ¿qué me hablas de energía? Por favor, yo soy una persona súper racional, matemática, aterrizada, ya. Todo en este planeta está científicamente probado que es energía, nuestros pensamientos son eléctricos, nuestras emociones son magnéticas, la unión de ambos es lo que genera el campo electromagnético. Algo que funciona muy bien para desahuevarnos, de cierto modo, o salir de la situación en la que estemos, es saltar y sacudirnos. Sí, exactamente, como si pareciéramos loquitos. Lo puedes hacer encerrado en el baño de tu trabajo, yo lo he hecho encerrada en baños de aeropuertos, a mí no me encantan los aviones, pero he aprendido con los años que la única forma de hacerlo es respirar profundamente. La respiración ayuda muchísimo. Hay una respiración que les quiero enseñar que tiene que ver con cómo liberarnos del monóxido de carbono, lo iba a decir en inglés, perdón, del monóxido de carbono que está en nuestros pulmones, y eso también nos ayuda a reducir un poco el estrés, que es una doble inhalación. Tú inhalas y luego llenas como ese otro cachito y vas botando nuevamente. Si haces eso 5 veces, ya estás ayudando a sacar el monóxido de carbono que está ahí, a bajar nuestro sistema nervioso. A ver, cuando tú calmas tu sistema nervioso, sales del cerebro reptiliano, de la alerta, y comienzas a decirle a tu cuerpo, mente y alma que todo está bien. ¿Cómo haces eso? Respirando profundamente. Tener 5, te diría 3, pero a veces con 3 no es suficiente porque en las primeras 2 estamos como ya, y cuando entonces con 5 respiraciones profundas de solo ya te estás centrando, con preguntarte cómo quiero entrar a esta reunión, cómo quiero empezar este día, y por eso te digo lo de sacudirte. Si tú te paras en la mañana y agradeces y le dices, cuerpo, vamos a liberarnos de todo lo que no nos sirve hoy, y comienzas a saltar y comienzas a sacudir, y la pierna la levantas y la sacudes y saltas y te sacudes y te mueves. Al comienzo te puedes sentir loco. Yo en India sentía que estaba en una secta, como les dije anteriormente, pero con los años y con los estudios científicos entendí que es gran parte de la liberación, sobre todo de todo lo que está en nuestro campo físico, en nuestro cuerpo físico, en nuestra memoria celular, y que ayuda también a activar nuestra energía. Entonces, si tú saltas por 2 minutos y puedes poner la música que tú quieras, eso sí, cuidado con lo que estás escuchando, porque al final todos los mensajes subliminales quedan grabados en nuestra mente. Entonces te recomendaría que pongas música maravillosa, que te anime, que te hable de cosas bonitas, que te canten cosas poderosas. Entonces lo puedes hacer con música y dejar que tu cuerpo se mueva y simplemente sacudirte. Hazlo una canción que dura 3 minutos y medio, 2 minutos y pico, y vas a ver
como cuando dejas de saltar y sacudirte, tu cuerpo está así. Eso sirve para cualquier momento, antes de una reunión, antes de algo que tengo miedo, para cuando me levanto en las mañanas. Además que la NASA ha probado que saltar es el mejor ejercicio que le puedes dar a tu cuerpo porque en el salto tienes aceleración y desaceleración, lo cual despierta y reaviva tus células. Entonces estás haciendo como un 20x1, ¿me entiendes? Estás haciendo ejercicio, estás haciendo deporte, estás moviendo tu energía y sacudiendo. Por ende, estás aterrizando tu mente en tu cuerpo en el momento presente, que es algo que se recomienda mucho cuando te da un ataque de ansiedad, es concéntrate en tus sentidos. Exacto. Siente algo, huele algo. ¿Por qué? Porque eso te saca de tu cabeza, te saca del loop de pensamientos en el que te has metido y te regresa al aquí y ahora. ¿Qué te hacían hacer? O sea, ¿cuáles eran los ejercicios o las cosas que hacías cuando te fuiste a India? Hacían lo de la sacudida con una respiración de fuego, pero lo que he aprendido es que la puedes hacer sin la respiración de fuego y eso se le facilita mucho más a la gente porque cuando lo haces, y era como en tandas, ¿no? Tenías los primeros 20 minutos era respiración de fuego, los siguientes minutos era movilizar tu cuerpo y permitir que fluya con como la música lo sentía y después había siempre una parte de como Shavasana que te echas al final. ¿Por qué? Porque al echarte al final permites que todo eso que has movido se baje, se calme y que tu cuerpo regrese a un ritmo a lo mejor más tranquilo. Iba a decir normal, pero nuestro normal suele ser alerta, me está persiguiendo un tigre, corre. Claro. Porque muchos de nosotros nos levantamos en la mañana con el tengo que hacer, tengo que correr, tengo que no sé qué, me faltan las horas, entonces eso no es normal. Claro. Eso es el estrés en el que nos hemos acostumbrado a vivir, que es otra cosa. Y ya está científicamente probado que el 96% de las enfermedades vienen a raíz de estrés. Entonces, ese ejercicio de sacudirte, por más loco que te sientas, te estás regalando mucho más de lo que tú crees. Y es, como decía, la sanación está en el juego de niños. Es simple, porque la sanación es simple. El mundo que nosotros hemos creado es mucho más complejo, pero esto es simple. Y la respiración que nos hacían hacer ahí era como, tú te parabas y ibas respirando... Y tu cuerpo, después de un rato de hacer la respiración de fuego, comenzaba a poco moverse y había gente que parecía que estaba teniendo un ataque epiléptico. Entonces, claro, yo miraba esto y decía, ¿a dónde me he metido? Yo no sé si me veo haciendo eso, pero eso no era nada más que mi ego rechazando, claro, digamos, cómo se veía esto. Y era como... Yo cómo me voy a ver así, claro, qué ¿cómo vergüenza. Claro, ¿Cómo me voy a ver así, qué vergüenza? No, imposible. Y con los años y aprendiendo toda la parte científica de cómo ese tipo de respiraciones nos ayuda a centrarnos, nos ayuda a liberar emociones. Wim Hof, por ejemplo, él hace breathwork. Y lo que hace el breathwork es hiperventilarte, saltear tu mente consciente para pasar al subconsciente y permitir que se libere. La primera vez que yo lo hice, la gente tenía orgasmos, lloraba. Y yo como... ¿Qué es esto? ¿A dónde me he metido? ¿Qué es esto? ¿No? Y claro, me desconcentró y claramente lo hice, claro, porque pero estabas no muy pendiente de qué estaba pasando alrededor más que de hacerlo de tú entregarme y vivirlo. Exactamente. Claro. Y como yo no la hago tener un orgasmo al frente de este grupo de gente, yo no la hago entrar en unos llantos histéricos de llorar. Había gente que entraba en risas histéricas, era como lo que sea que necesite salir, sale. No y te puedo como... creer. ¿Y cuánto rato duraba esa respiración? No, esa fue como 2 horas, creo. Y todos echados, porque tienes que estar echado en el piso, pero estudiando con Joe Dispenza y haciendo sus retiros advanced, aprendí que me pareció muy loco porque él te habla de toda la parte científica, pero muchas de sus meditaciones y respiraciones son breathwork. Ajá. Y yo decía, y Joe Dispenza te habla del orgasmo mental, que es llevar el cerebro. Tenemos 5 ondas bineurales, alfa, beta, delta, gamma. Entonces, cuando llegas al pico, es cuando el cuerpo puede terminar teniendo un orgasmo físico, pero mental. ¡Qué locura! No, una locura. O sea, de verdad una locura. Y fue como, ya, no era una secta. O sea, esto es ciencia, solo que en India te imaginarás todos vestidos con togas, de los colores que tenían que ser. Yo sentía que me había ido a un mundo paralelo que me encantaba por un lado, pero por otro lado decía, ya, ¿cómo lo uno con el mundo terrenal y empresarial en el que me muevo y vivo yo en Perú y en Latinoamérica y en los países que me contratan, ¿no? ¿Cómo lo aterrizo a que a la gente no le parezca tan loco como a mí me está pareciendo en este momento? Y fue gracias a estos científicos que fui uniendo. Entonces, por eso te digo, la sanación está en el juego de niños y en cosas que a lo mejor parecen un poco raras, pero son mucho más naturales y normales de lo que creemos. ¿Y qué otras cosas hay
Ok, respiración siempre para calmar el cuerpo, calmar la mente. Ok, temas de saltar, ¿no? Si la respiración no me funciona, como te digo, saltar. Si saltar ya saltaste 2 minutos y sientes que no puedes, poner una música y bailar. Pero no bailar como 1, 2, 3 los pasos, no, sino permitir que tu cuerpo se exprese y se mueva como necesite moverse para liberar. Perfecto. Porque a veces el hacer así ya estás liberando, por eso se habla de que cuando te digo escribe, no te digo escribe en tu laptop o en tu teléfono, sino escribe a mano. ¿Por qué? Porque cuando usas tu cuerpo para escribir a mano, estás usando tu brazo como un canal de liberación de esa energía. Y por eso es que es bueno el journaling. Exactamente. Ok. Papel y lápiz o lapicero, ¿no? Pero a mano. ¿Y quien no ha hecho journaling nunca, cómo empieza? ¿Qué escribe? ¿Lo que se le venga a la cabeza? Lo que quiera, ¿cómo me siento hoy? Por ejemplo, si quieres hacer un journaling y empezar con autoconciencia, ¿qué siento hoy? Y ser específica con las emociones. Por ejemplo, me dio rabia que me interrumpieran en la reunión y que no me explicaran, que no me dejaran como terminar mi idea. Sentí desvalorizada, no valorada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso te comienza a dar un dominio de, uno, lo que estoy sintiendo en base a lo que estoy experimentando y viviendo, pero 2, te va a dar mucha mejor claridad a la hora de dar un feedback o querer decirlo. Es como, mira, este fue el hecho, o así es como me hizo sentir y así es como me gustaría que fuera, en vez de simplemente decir, oye, no puedes estar cortando que no sé qué, ¿me entiendes? Entonces como cambia la forma. Por ejemplo, se habla también de darte un respiro, porque muchas veces no sabemos escuchar. Escuchamos para contestar, entonces mientras estamos escuchando estamos pensando en cuál va a ser mi respuesta y eso no es una escucha activa. Entonces, el permitirme realmente escuchar, hacer un ejercicio de no hablar por 1 minuto y permitir que las otras personas hablen, ¿no? Y ver cuánto me cuesta no interrumpir y conscientemente estar guardando. Al final del día, la inteligencia emocional y la autorregulación tiene que ver con poco a poco ir prestando atención a estas pequeñas cosas que, como te digo, a veces hasta suenan ridículas y muy, muy simples, pero a largo plazo terminan haciendo todo el cambio. Porque el frenarme antes de contestar automáticamente me permite saber si estoy contestando desde la emoción o si estoy contestando desde mi centro realmente. Pero tú tienes que pensar que cuando estás molesto o triste o lo que sea la emoción en la que estés, tienes los lentes de esa emoción puesta. Y estás actuando y reaccionando desde esa emoción. ¿Cuántas veces te has molestado y has dicho cosas que hieren y que no querías decir? Y es porque cuando estás en la emoción, estás en la frecuencia, es como que la emoción está manejando tu carro. Entonces la autorregulación tiene que ver con darme cuenta que yo no soy mi emoción. ¿Y eso cómo lo empiezas a hacer? Parando. Les voy a dar también, te voy a dar, Jimé, para que puedas, si quieres, anexarlo en el episodio. Tengo varias meditaciones, tengo una de Ho'oponopono, tengo una que se llama la técnica Stop, que te ayuda como a parar, enfocarme en algo, respirar. Porque al comienzo tú tienes que pensar que la que sea la cantidad de años que tienes, son años que tú ya estás en automático haciendo las cosas de determinada manera. Entonces, por eso siempre digo disciplina y paciencia, porque a lo mejor las primeras veces te encuentras igual cortando, igual haciendo, pero ya te das cuenta, cosa que antes no te dabas cuenta. Entonces, es darte cuenta que el cambio va a ser poco a poco. Esto es como ir al gimnasio, te miras al espejo después de 2 días, no ves cambio, 3 días no hay cambio, 7 días no hay cambio y quieres tirar la toalla. Pero si te enamoraras de la rutina y del proceso y con disciplina continúas, a lo largo de los meses vas a ver un gran cambio. Por eso es tan importante el journaling o el por lo menos preguntarme cómo me siento hoy o qué me hizo sentir cada vez que tengo algo que me haga reaccionar emocionalmente, tratar de traer mi conciencia y explicármelo en palabras. Si lo escribo es mucho mejor porque tienes que pensar que lo retienes mucho más o le das más espacio a ese momento de tomar conciencia. Y es darme cuenta que, por ejemplo, con los pensamientos repetitivos, ¿cuántas veces nos estamos contando un cuento que los psicólogos lo llaman el pensamiento bola mágica, ¿no? Que se convierte en tan grande? Ya, a veces te vas a dar cuenta media hora después de estarte contando el cuento que te has metido en este tipo de pensamientos y te vas a frenar y vas a redireccionar. A veces no te vas a dar cuenta hasta que terminas de tener el pensamiento porque, no sé, te interrumpieron, llegó algo y no sé qué y te diste cuenta, caracho, no me di cuenta, pero ya te diste cuenta que no te diste cuenta, cosa que antes no hacías y simplemente tenías los pensamientos en automático. Por eso digo, es como un juego de niños y parece ridículo y simple, pero no es difícil, es tedioso, porque se necesita de disciplina, constancia y repetición. Necesitas hacer el trabajo, no hay varita mágica acá.
No hay solución rápida. Entonces es poco a poco ir al decir quién soy y cómo quiero ser, voy poniendo mi enfoque y mi encuadre hacia dónde quiero ir. Voy comenzando a ser mucho más observador o observadora de cómo estoy hablando, de cómo estoy reaccionando, de cómo me estoy portando, de cómo a lo mejor me estoy sentando. Yo he sido una persona jorobada toda mi vida. Mi mamá siempre me amenazaba que me iba a amarrar una escoba a los hombros para que esté derecha. Y ahora, si bien todavía mi tendencia es a sentarme así, durante muchos más tiempos del día me encuentro poniéndome recta, Tú poniéndome solita recta, corrigiéndote. cosa que antes no hacía y podía vivir el día entero así encorvada. Claro. Entonces, es traer a la conciencia aquello que quiero, comenzar a trabajar, y es también aprender a abrazar esa sombra, abrazar eso que aprendí a hacer, porque mientras tú más lo rechazas, más viene con fuerza, porque no me doy cuenta que al final es una parte de quien he aprendido a ser. Entonces es parte de quien soy en este momento. Por más que no sea determinante y no sea cómo me voy a morir y cómo voy a terminar, es parte de mí. Y si yo no lo abrazo, y si yo no lo integro, y si yo no le doy el espacio de, ok, aprendí a esto, ¿cómo puedo desaprender esto que aprendí y comenzar a ver otras cosas? No llegamos a ningún lado, porque tratamos de ser personas que no somos, y eso en el tiempo no es sostenible. Porque no se trata de creérmela y no trabajar todo el resto de cosas, porque ahí solo estaría en el ego, Claro, y en el integral. fondo no te la creerías realmente. Claro, porque sabes que hay algo ahí que no estás trabajando en serio. Exactamente, porque sabes que hay una parte de ti, de esa máscara, que estás ocultando y escondiendo para que nadie vea, porque sientes que no te hace suficiente, o que no te va a hacer ser amado, o que va a hacer que te rechacen, o que no deberías de ser de esa manera. Entonces es darme el chance de ver todo eso que soy realmente, y no solo quien me han contado que soy. Claro. ¿No? Entonces el journaling es maravilloso, las meditaciones, las respiraciones, hay miles de ellas. Te voy a pasar todos los links para que tú elijas cuáles puedes poner, porque tengo unas que son de afirmaciones, tengo una que es Ho'oponopono. No, voy a poner como que todo tu Word con tus links en un drive y que entren y puedan tenerlo todo. Pero están en Spotify, son gratis. O sea, yo las grabé porque no podía con el acento español de las meditaciones que encontraba. Era como me desconcentraban. Y fue como, ok, vamos a grabar meditaciones y hagámosla abierta al público para que quien sea que quiera pueda escucharlas. Tengo muchos clientes, ponte, que hacen la de Ho'oponopono. Ho'oponopono es una técnica ancestral milenaria hawaiana, que tiene que ver con repetir un mantra que es: perdóname, lo siento, gracias, te amo. Y esta meditación no solo funciona para cuando hay situaciones externas que son complejas, sino también empieza a hacer que tú te perdones. Claro. Y tengo muchos clientes que a lo mejor antes tomaban ansiolíticos o distintas cosas, y que comenzaron a hacer esta meditación antes de tomarse una pastilla, y que me escribían: wow, no puedo creer lo bien que me siento. Y lo rico de escuchar meditaciones con mantra y repetirlas en tu mente es que tu mente está ocupada repitiéndola, en vez de tratar de hacer la meditación analítica, que es lo que todo el mundo piensa es el único tipo de meditación, que es poner la mente en blanco, cuando en realidad no lo es. La analítica lo que te ayuda es a comenzar a tener más dominio, porque lo que te dicen es: respira, y cada pensamiento que venga, déjalo ir. No te identifiques con el pensamiento, no te enganches en el pensamiento. Y claramente al comienzo nos vamos a enganchar con todos los pensamientos. Y se trata de repetición y práctica y paciencia y tolerancia y amor con nosotros mismos, de dejarlo ir y dejarlo ir, porque van a venir una y otra vez. Entonces, a veces se vuelve mucho más fácil empezar con meditaciones guiadas que ayudan a distraer nuestra mente. O sea, yo amo las meditaciones guiadas, porque yo era esa persona, pues, que tú estás hablando. O sea, hasta hace 2 años y medio, yo no hacía nada de trabajo interno. La resiliencia y la actitud para afrontar la vida me la han enseñado, gracias a Dios, en casa. Entonces vine con eso en mi chip, ¿no? Lo cual agradezco mucho, pero no me había dado cuenta que venía con muchas cosas más en mi chip. Y creo que al final las personas realmente empiezan a tratarlo cuando se encuentran con una adversidad o con algo que lo lleva a tener que hacerlo, ¿no? Entonces, a mí en mi caso, la fertilidad ha sido como que mi wake up call, ¿no? De qué está pasando, porque sí soy fiel creyente que las cosas no me pasan a mí porque soy, ay, Dios me quiere castigar. No, estoy como que
todavía no entiendo bien por qué, pero estoy convencida de que todo tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, que llega como que a enseñarte algo y hacerte mejor y hacerte evolucionar. Entonces, yo recién ahí entendí que tiene que haber algo de mí que no conozco. Entonces, me acuerdo que, por ejemplo, haciendo una sanación de útero, entré a un espacio en el útero de mi mamá donde nacieron muchas sensaciones que yo no entendía por qué las estaba teniendo y porque era como oscuro, frío, solo. O sea, lo primero que me dio es como miedo, como que estuviese entrando en una cueva, ¿ya? Y de ahí entiendo, mira, mamá, ¿qué pasó, no? Sí, que yo la pasé muy mal durante el embarazo contigo, me sentí sola, no quería estar embarazada, vomité por 6 meses. Entonces, claro, todo lo que ella no fue como que, ay, bebé, te quiero, te amo, sino era como, miércoles, qué mal estoy pasando porque estoy embarazada, nunca más quiero tener un hijo. Entonces, claro, yo sentía ese frío, esa soledad, ese no me quieren acá, ¿no? Y de pronto como que nazco y no trabajamos eso no se ve, y de pronto entro a una situación de colegio donde tampoco tenía mucha seguridad en mí misma y no trabajo eso tampoco, ¿no? Y eventualmente como que creo que la resiliencia me ayuda a seguir empujando y salir adelante con buena actitud. Pero ¿con qué mochila? Claro, entonces de pronto fue como que ya, pausa, ¿qué ha pasado? Y cuando yo empiezo a hacer como muchas situaciones, es que yo he hecho, siento que de todo, ¿no? Desde terapia con psicólogo, coach, regresiones, constelaciones, carta astral, o sea, a mí me encanta probarlo todo y soy abierta a espiritualidad, a religión, a ciencia, o sea, soy abierta, ¿no? Muéstrenme y lo que suena conmigo chévere y lo que no le encuentro sentido no lo juzgo, pero está bueno saberlo, ¿no? Y ahí es cuando yo decía, ¿por qué yo no me acuerdo de mi infancia? Claro, de nada, porque yo calculo, y ya hemos luego visto que no me acuerdo de todo, y me dicen quizás ayahuasca, quizás, pero a mí me da un poco de nervios. Porque a mí también. Es como Nunca que, he hecho. ¿y si me quedo ahí? O sea, si encuentro una cosa tan loca y tan dolorosa y ahí me quedo dando vueltas, ¿no? Entonces como que todavía tengo ese miedo que me frena a eso, pero claro, que vas entendiendo y vas viendo y vas sanando y vas curando. Y el tema es que las cosas que nuestra mente bloquean, porque yo también he borrado la mitad de mi infancia en el colegio cuando me hacían bullying. A mí también me hacían bullying. Ay, horrible. Sí. Yo comía sola en el baño, o sea, la gente no se acuerda y sí, yo comía sola en el baño, no tenían amigos. Y es más, yo borré de mi mente que a mí me aplastaban los brazos, pero era tan gorda que los brazos cuando los agarrabas duros se quedaban marcados como rojo y blanco. Yo no me acuerdo, y salió en una terapia y yo tuve que llamar a una amiga del cole. ¿En qué terapia? En una terapia que hice de regresiones, y tuve que llamar a una amiga del cole a preguntarle, ¿esto es verdad? Porque yo no tengo recuerdo ni memoria de eso. Y me dice, sí, ¿no te acuerdas? Entonces no solo me agredían verbalmente, sino físicamente, por más que no era el golpe de te pego, era te toco y invado tu espacio personal. No tengo memoria. A mí cuando me robaban mi lonchera, cuando me tiraban la gaseosa en la cabeza, me empapaban, y yo por eso, yo no entendía, bueno, claro que ahora ya entiendo, antes no entendía, y mis papás tampoco, pero no les contaba, por qué vomitaba todos los días antes de entrar al cole. Pero no querías ir a que te hagan eso. O sea, paraba en la enfermería. Y mi mejor amiga era la enfermera, y era como que ella decía, no, Jimena está acá, pero tranquila, yo le voy a dar agua de azahar. O sea, viví con agua de azahar toda tu infancia. O sea, mi hidratación era con agua de azahar. Claro, y de ahí empiezas a entender que también, creo que como mis papás vieron esto en mí, ellos dijeron, ya, vamos a darle el rol de, tú eres la inteligente, tú eres la que le va muy bien en el colegio, tú eres la que le va a ir muy bien en sus negocios, en la vida. Entonces, claro, yo me creí eso, y eso es el resultado de quién soy hoy. Pero nunca me dijeron a mí como que tú vas a ser, no sé, la buena mamá, o tú vas a ser, quizás no había hijos o ama de casa o no. O sea, tú estás aquí porque tú tienes que salir adelante y porque tú tienes que ser una mujer independiente y porque esto. Entonces yo tengo pues que hacer esto, ¿no? Literal. Entonces de pronto empiezas a descubrir y dices, wow, pero sí es como
o sea, si yo pudiese recomendar algo, es como, pruébalo todo. O sea, eventualmente algo, de todo, queda algo resonando en ti. O sea, algo te dices que, y yo soy muy de impaciente y de quiero el momento, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba haciendo unas terapias con Marita, y Marita me estaba como diciendo ciertas cosas que me hacían mi personalidad de hoy, ¿no? Y yo, ya, Marita, pero ¿cómo lo curo? Y Marita, es que no se cura, Jimena, no se cura, no es que así, no. ¿Pero qué tengo que hacer? Tienes que hacer las paces con el simple hecho de que ya habiéndolo visto, habiéndolo entendido y teniéndolo en tu conciencia, poco va a ir sanando. Por eso hablaba de abrazar la sombra, porque no hay no hay una receta para todo el mundo. Y al igual que tú, yo también. ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo salgo de esto lo más rápido posible? Y creo que eso también tiene mucho que ver con el mundo en el que vivimos, de la inmediatez, las redes sociales, como todo. Ahorita tú mandas un mensaje y llega a China en un segundo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces queremos que la sanación sea igual de inmediata, rápida. claro. Y lo que una de mis mentoras me dice es, Viviana, tú tienes que pensar que tu mente puede ser muy rápida. Y sí, tú puedes haber trascendido ciertas cosas que has vivido mentalmente, que el corazón le sigue un poco después a la mente, pero que el cuerpo tiene su propio ritmo. Yo cada vez que me iba a hacer reflexología, 3, 4 años después de que mis papás se murieron, me decían, hay dolor. Y yo, pero no entiendo. ¿Cómo que hay dolor? Es como, pero si ya lo trabajé, ¿me entiendes? Uno piensa que ha trabajado, pero no nos damos cuenta que somos una capa de cebolla, ¿no? Y que vamos pelando capitas y capitas, y que hay cosas que están mucho más profundo, que tienen que ver con cosas que ya has trabajado y que ya crees haber soltado y liberado, pero que al seguir trabajando en ti y al seguir sanando y al seguir tomando conciencia y al seguir cambiando tu relación contigo y siendo más amable y más amorosa, va poco a poco ir saliendo lo que no estaba listo para verse en su momento. ¿Me entiendes? Como una capa de cebolla, vas abriendo y hay cosas que tú ya pensaste que estaban, pero no estaban y vienen desde otra manera, desde otro enfoque, desde otro lugar, desde otra posición, porque al final somos una capa de cebolla. Yo creo que el día que morimos es el día que terminamos de trabajar las cosas que por lo menos hemos quedado a venir a trabajar en esta vida, y que hay mucho que está en nuestro subconsciente y que no nos damos cuenta. Tú tienes que pensar que así como en esa meditación, sanación de útero que hiciste, llegaste a ver cosas del embarazo de tu mamá que impactaron en ti. Por eso te decía, cerebro, onda teta, desde el 3er trimestre de embarazo hasta el año 7. No solo eso, tú tienes que pensar que cuando tu abuela estaba embarazada de tu mamá, lo mismo. Tú ya estabas en sus ovarios porque sus óvulos ya se habían formado. Sí. Entonces las cadenas transgeneracionales que sanamos de lo que sintió tu abuela, lo que sintió tu mamá, lo que cargamos con cosas que no son solo nuestras. Que también a mí me ha pasado de tener a clientes y de dónde viene esto y de dónde viene esto, y resulta que no venía de ellas, venía de la abuela. Ah, sí, olvídate. Yo he descubierto que tengo generaciones de abuelas por los dos lados de muchas pérdidas de bebés. Entonces, que para mí como que el embarazo es sinónimo de pérdida, de trauma, de dolor, ¿no? Y tener que recodificar eso para permitirte tener un embarazo a término. Y es difícil, ¿ah? Pero ya solo visibilizándolo, es como que ya dices, esto no es mío, yo no voy a tener dolor, yo no voy a tener... Muchas gracias por mostrármelo, las libero. Entonces, claro, hay millones de formas, algunas que son más convencionales, racionales, otras que son más alternativas, pero alternativas porque en el mundo que vivimos las hemos catalogado de esa manera, ¿no? Exacto, nos han hecho creer que es loco. Nos han hecho creer que es loco, pero entre más estudio y más veo, más sabes que es verdad. O sea, yo con mis papás, cuando ellos se morían de sus enfermedades, veía todas las cosas que yo había estudiado de cómo la emocionalidad al final del día se somatiza en el cuerpo. De las enfermedades que mueren, era como, wow, ambos de cáncer, y uno eran temas familiares y el otro era luto. Y mi mamá lloró la muerte de mi papá meses antes que papá se muriera, y su cáncer avanzó tan rápido que los doctores que le habían dado entre 6 meses y 1 año de vida me jalaron a un costado un día y me dijeron, de hoy no pasa, le quedan entre 24 y 48 horas de vida, te recomendamos que la cedes para que tenga una muerte digna. Me lo dijeron a las 11 de la mañana, a las 4:30 de la tarde mi mamá estaba muerta. Y no me podían explicar, me mostraban, porque tengo el video, me mostraban como la radiografía del día que entró a la clínica y la radiografía de 8 días después, y el cáncer en los pulmones se había extendido como si Canchita lo hubieras metido al microondas y en 3 minutos hizo ploc, 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 ploc. Todo el pulmón estaba blanco, parecía Canchita. Y era como, ¿cómo me lo explicas? Y ellos no podían, pero a través de la energía y la emocionalidad sí había una forma de ver más allá.
lo que estaba pasando, ¿no? Entonces hay mucho que no nos han contado, hay mucho que no nos han dicho, hay mucho que nos han hecho creer que estamos locos. Y a ver, yo he sido la primera en creer que es loco, y hasta que no he encontrado la evidencia científica, no he terminado de creer. Habían cosas que me parecían muy mágicas. Y era como, nah. ¿Cómo cuáles? El poder que hay en nuestra mente, la capacidad que tenemos de sanarnos o de somatizar. Cuando estuve en Turquía con Joe Dispenza, conocí a un señor que le habían dado cáncer terminal. Tenía un cáncer que iba desde la nariz hasta el esófago, todo por adentro. Y se había hecho 16 radiaciones, 15 quimioterapias. Ya lo habían desahuciado y el señor encontró el libro Sobrenatural o Supernatural de Joe Dispenza. En inglés es Supernatural, me imagino que en español es Supernatural o Sobrenatural quizás, sí. De repente. Y dice que leyó el libro durante 3 días, se pasó 3 días enteros haciendo las meditaciones y que, al final, y que solo se paraba para ir al baño, tomar algo de agua y comer. Pero que se dedicó 3 días a ser como, ya me estoy muriendo, no tengo nada que perder. Tipo, todos los doctores, y además él se trataba en Londres, en el Royal no sé qué hospital de Londres, o sea, era como con los mejores médicos del mundo, ¿no? Y le habían dicho, lo lamentamos, no hay nada que hacer y es inoperable, te matamos. Y después de los 3 días le comienzas a sangrar la nariz y la mujer, te mueres, te lleva al hospital, ¿qué hacemos? Y él, no, tranquila, un rato, que no sé qué, que hace así. Y yo he visto la foto, ¿eh? En el Kleenex había como un ensangrentado, pero como una cosa, el tumor. ¿Qué? Y lo que explicaba Joe Dispenza es que cuando tú cambias tu energía, la enfermedad ya no puede resonar con la energía que la creó. Porque claro, la energía que crea la enfermedad es una resonancia mucho más baja de estrés, de energía, de miedo. de negativo. Exactamente. Ajá. Entonces, cuando tú elevas tu energía y cambias los circuitos neuronales y te dedicas a esto y lo crees, por eso el poder de la manifestación es unir imagen con emoción y sentir como si ya estuviera hecho. Es como la parte de la fe, ¿no? El creer que se puede. Y yo escuché la historia de este señor antes y lo escéptica que soy era, yo tengo que encontrar a este señor. Éramos 1000 personas. Y cómo es el universo que en uno de los breaks de almuerzo estoy caminando de regreso a mi cuarto y comienzo a escuchar al señor que dice, sí, mira, y yo he volteado y le he dicho, sorry, but I need to see this, ¿me entiendes? Ajá. Y me he metido así para ver en su esto y literalmente, y después Joe Dispenza lo sube al escenario y él cuenta su historia ya en el escenario a todo el mundo, pero literal, y lo que explicaba Joe era como tu cuerpo, como elevaste la vibración de tu cuerpo al hacer esto y al creer en esto, porque ya no tenías nada que perder, te ibas a morir, ¿me entiendes? No había más. Y contó toda la historia, que es lo que te he dicho, y Joe dijo, o sea, cuando tú elevas tu vibración, la enfermedad o la vibración que generó la enfermedad, porque tienes que pensar que nuestro cerebro es la farmacéutica más grande de este planeta. Así como puede enfermarnos, puede sanarnos. Entonces, cuando tú le elevas, ya no coincide. Con enfermedades que son de vibración bajita. Y el cuerpo tiene que ver cómo sacarlo. Y así como ese señor, habían otras personas cuando estudiaba con Jean Houston en Estados Unidos, una de sus otras chicas que le hacía mentoría, bueno, era una señora de 60 años, tenía esclerosis múltiple y también había tenido cáncer y le habían quitado todo el músculo de abajo, ¿ya? La señora le dijeron que iba a estar en silla de ruedas, caminaba con un ligero cojeo y le habían diagnosticado, esclerosis múltiple. Hace 5 años le habían dado una silla de ruedas y ella caminaba hasta el día de hoy. Y cuando lo operaron de cáncer le dijeron que nunca más iba a poder hacer esto porque en teoría el músculo de acá abajo es el que ayuda para mover. Y ella, estudiando con Jean Houston, que fue la que a mí me abrió las puertas a la física cuántica y a las capacidades humanas y el poder que tenemos en la mente, porque trataba de llevar a la mente estados alterados de conciencia para jalar energía al aquí y ahora. O sea, un poco lo que hacen con plantas, pero con meditación y respiraciones. Breathwork, como Wim Hof y ese tipo de cosas. Bueno, esta señora había entrenado a su brazo y me decía, mira, cada vez que iba al hospital, porque ella era de Canadá, cada vez que ella iba al hospital en Canadá, dice que todos los doctores venían porque... En shock. En shock porque era el milagro de la clínica. Nadie podía creer que ella podía mover su brazo porque ellos mismos le habían cortado el músculo y en teoría no. Y ella me decía que ella agarraba su brazo y durante 1 año, y por eso también todos mis mentores siempre dicen, lo logran las personas que hacen el trabajo hasta en los días en los que no quieren hacer el trabajo. Claro. Hasta en los días que sientes que no puedes más, que qué flojera. Por eso siempre repito, disciplina y constancia. Porque lo he visto una y otra vez. He conocido a tanta gente que debería estar muerta según la ciencia, pero que sigue viva por simplemente dedicación mental y fe y esperanza y realmente hacer el trabajo.
Entonces nuestra mente es muy poderosa y nuestro cuerpo también. Somos mucho más poderosos de los que creemos, solo que no nos han enseñado a creérnosla, porque somos más fáciles y más manipulables desde el miedo, más controlables. Qué interesante todo, ¿no? Falta un mundo por descubrir. O sea, a mí me gustaría tener demasiado tiempo libre en el día como para solo dedicarme a estar como, no sé, creciendo, es como que escuchándome, entrenando la mente, pudiendo leer las cosas adecuadas, ¿no? Como, y de verdad como a veces corres contra el reloj porque dices, es una vida pues corta, la de este plano físico acá, ¿no? Hoy. Entonces como, ¿cómo le saco el máximo provecho? Pero ya no desde la parte de vamos a hacer más negocios, vamos a hacer más, sino desde yo, de verdad como que llegar a mi máxima versión y potencial. Y es como darte cuenta que al final es el equilibrio. ¿Cómo puedo hacer el mejor negocio, pero cómo puedo estar yo bien también? Es que yo creo que si tú estás bien también, tu negocio llega va bien. el negocio. Definitivamente. O sea, porque vibra todo en la misma sintonía. Es que toda esa energía y al final tú como líder o como colaborador eres parte de la energía de ese negocio. Entonces, Claro. si tú no estás bien, si tu mente no está bien, si tus miedos y tus inseguridades te persiguen y te atolondran, eres menos eficiente, tienes menos claridad. No ves soluciones, ves problemas, porque a veces cuando vemos retos se nos hace más fácil encontrar soluciones porque es como dijiste, un challenge, o sea, es un reto. En cambio, cuando veo problemas es como, el miedo del problema y cómo lo voy a solucionar y encontrar la mejor solución y no sé qué. Entonces, no nos damos cuenta de cuán influyente es nuestro mundo emocional dentro del mundo de los negocios, dentro de nuestro mundo familiar, dentro de nuestro mundo en general. Porque si bien todos acá, o la mayoría de las personas que nos están viendo trabajan, ya sea que tienen sus negocios o trabajan para una empresa o están estudiando en la universidad para llegar a trabajar en una empresa o para llegar a poner su negocio, es darte cuenta que lo que sea que te cuentes de ti mismo, que el cuento que te cuentas es muy poderoso y que si te das la oportunidad de comenzar a aprender de inteligencia emocional, de comenzar a ser más consciente en tu día a día, qué estoy pensando, cómo quiero vivir mi día hoy, qué agradezco. No me doy cuenta que cuando yo agradezco, lo que estoy haciendo es me estoy abriendo a recibir, porque uno solo agradece cuando recibe. Sí. Entonces, si yo aprendo a agradecer por las pequeñas cosas de la vida, me abro a recibir más cosas, además que me permito sentir bienestar con esas cosas que ya estoy agradeciendo. Yo no me daba cuenta de la importancia de la respiración por más que había estudiado respiración y meditación y mindfulness y etcétera, hasta que mi mamá se estaba muriendo. Porque cuando yo estudié en el monasterio y veía a los monjecitos de 3 años que eran de este tamaño, que lo primero que les enseñaban era respirar, yo le digo al monje, ¿por qué respirar? Y me dice, porque es la respiración la que te acompaña con cada emoción. Si tú aprendes a respirar, aprendes a dejar de ser controlado por tus emociones y aprendes a tú ser el que maneje el carro. Entonces ahí fue el primer pero no caló en mí hasta que yo estaba sentada en la clínica escuchando a mi mamá. Y ahí fue donde dije, mierda, sin respiración no somos nada. Si no podemos respirar, nos morimos en 3 minutos. A menos que puedas aguantar la respiración un montón, pero digamos que sabes a lo que voy, ¿no? Claro. Y es como, no caló en mí hasta que mi mamá se estaba muriendo y fue como, la respiración es mucho más importante de lo que pensamos. Y claro, como nacemos y respiramos, Claro, ya lo tenemos ni por siquiera default. lo pensamos. Es como nuestro corazón que late. Late desde que nacimos y latirá hasta el día que nos muramos. Claro. Pero sin traerlo a conciencia. Entonces, cuando yo traigo la respiración a conciencia, comienzo a salir de los cuentos y llegar al centro, al fondo de quién soy, y cuando respiro profundamente, calmo mi sistema nervioso. O sea, es increíble cuando haces respiraciones y meditaciones guiadas. A mí las meditaciones guiadas que me enseñan a en cuánto rato respirar y en ese momento realmente sentir cómo están reaccionando mis pies, mis brazos, si realmente estoy inflando el estómago o no cuando respiro, o si estoy haciendo solo una respiración como que de nariz y pecho, ¿no? Entonces es como súper interesante darte cuenta la diferencia, porque claro, nuestra respiración del día a día de vivir es la de vivir, pero cuando la llevas más allá puede ser como para lo que tú quieras. O sea, con Juan Di también, como ya vamos a hacer primero la respiración de la caja, ¿no?
Como que 4, 4, 4, 4. Ya, ahora vamos a hacer la de... Había otra, creo que de 8, no sé cuántos, o 7. 8, 7, 4 creo que es. Sí. De ahí la misma que la tuya, la de doble respiración. Ajá, entonces esa es la que me hizo justo antes de subir al escenario, me dijo, vamos por esa. Porque esa saca el monóxido de carbono. Como que ya, sacúdete, suelta. Claro, sí. Entonces uno se siente ridículo porque no te han enseñado. Te han enseñado, siéntate en el colegio, no te muevas, no hagas cuando rigo. te das cuenta el resultado que tiene, ya le crees todo, pues. Exactamente. Escúchame, última pregunta para cerrar. Dígame. Si yo, ahorita, te he escuchado, no he visto todo esto, entiendo que, puedo tomar ciertas acciones de empezar a ser mucho más, verme, ¿no? Realmente responder ese cuestionario de quién soy y quién quiero ser con honestidad, creo que es algo bien importante, pero de ahí, ¿cómo hago para empezar a trabajar mis miedos? O sea, bueno, lo primero que se me ocurre es terapia para todos, en la que sea que tú creas, ¿no? Puede ser coaching, puede ser psicólogo, lo que tú quieras, pero realmente como sentarte a verlo, escucharlo, analizarlo, visibilizarlo. Pero, ¿por dónde empiezo con mis miedos? O sea, es algo bien fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo sé cuáles son mis miedos? ¿Cómo sé qué los despierta? ¿Cómo los trabajo? O sea, primero siendo consciente de cuáles son. Te haces una lista de cuáles son tus miedos. Después tratando de ver qué está detrás de este miedo. Pero eso a veces no puede llegar solo. O sea, a veces no, a veces sí. Y a veces es, al ser consciente de que este es mi miedo, es lanzarme a la piscina y hacerlo con miedo. Claro. Tú sabes todas las cosas que yo en mi vida he hecho con miedo. Claro. Todo lo que hago. Yo nunca en mi vida quise poner una empresa. Yo nunca en mi vida pensé que iba a ser oradora motivacional, ni conferencista, ni que iba... O sea... Jamás. Yo hasta el día de hoy me da miedo subirme a un escenario porque obviamente quiero que todo salga bien. Obvio. Y quiero que lo que diga ayude a las personas y que no, y tu síndrome no las trabe, ¿me entiendes? Claro. Entonces es darme cuenta que el miedo está ahí. Es darme cuenta que las emociones no son nada más que indicadores. Están señalando un dedo a creencias y a cuentos que me he contado. El miedo es la emoción que me ayuda de cierto modo a preservar mi vida, porque si estoy caminando por una calle oscura y veo una sombra, el miedo va a hacer que me ponga en alerta, va a mandar sangre a mis extremidades y yo voy a salir corriendo porque va a subir mi cortisol y me va a ayudar con la adrenalina a reaccionar. Entonces el miedo no es malo, la tristeza tampoco, la tristeza es una emoción que te muestra que ha habido una pérdida, la rabia es la emoción que te permite poner límites, toda emoción es un indicador, ¿me entiendes? Entonces si yo comienzo a ver ¿cuáles son las cosas que tengo miedo? Es preguntarme, ¿es un miedo fundado o infundado? Primero. Es como, ¿realmente es un miedo o simplemente es el cuento que me he contado y es el miedo a qué van a decir de mí, cómo me voy a ver, cómo no sé qué? Porque una de mis mentoras me dijo, Viviana, la gente siempre va a hablar. A la mierda con lo que digan los demás, tú solo hazlo porque van a hablar. Bien o mal, van a hablar. Cuando se murieron mis papás, hablaron tantas huevadas que yo me quería esconder abajo de una piedra y que nadie hable de mí. Porque hablaban huevadas hasta que eran mentira, ¿me entiendes? Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y los cuentos que comenzaron a inventarse y como, ay, ahora se va a volver famosa y millonaria con la muerte de sus papás. Y yo como, ¿qué le pasa a la gente? Se acaba de morir mis papás, tipo, no quiero que sepan de mí, no quiero existir. O sea, literal. ¿Se murieron seguidito? Sí, con 3 semanas de diferencia. No. Y con mi papá sabíamos que se iba a morir porque la enfermedad fue deteriorando su cuerpo, pero con mamá fue, como te digo, no sabíamos que tenía cáncer. A la semana de muerte de mi papá internamos a mi mamá. A la semana nos dijeron es cáncer, tiene entre 6 meses y 1 año de vida. Claro, y a la semana me dijeron tiene entre 24 y 48 horas y a las 4 horas se murió. Entonces fue como súper rápido y claro, la gente hablaba de un montón de cosas, de cómo yo iba a aprovechar la muerte de mis papás para hacer negocios. Y yo decía como... Pero la gente está loca. Tipo, yo antes de regresar a hacer lo que yo hago, yo tengo que estar bien porque si no personalmente no me parece ético. No, y sanar lo que debes estar sintiendo como ser humano de haber perdido a tus 2 papás. Exacto, lo que yo decía es yo tengo que transitar esto porque yo no puedo ahorita ayudar a nadie si no me ayudo a mí primero. Claro. No es ético. ¿Me entiendes? Entonces escuchar todo esto hacía que me dé más rabia y que lo único que yo quería era esconderme abajo de una piedra y que nadie hable de nosotros, ni de mí, ni de mis hermanos, ni de nadie. Pero claro, es inevitable. Pero la gente habla y le encanta hablar y el tema es que hablan y sigues inventando, ¿no? Entonces, regresando a los miedos que, como les digo, me voy por las ramas y me encanta.
Regresando a los miedos es volverme consciente de cuáles son mis miedos, buscar si son fundados o infundados, o sea, si realmente hay algo que demuestre este es el miedo. Y 2 es permitirte hacer las cosas con miedo y darte cuenta que salir de nuestra zona de confort es donde realmente llegamos a la zona de crecimiento y de aprendizaje, ¿no? Y que entre más te equivoques ahora es mejor que más tarde, porque al final de todos los errores aprendemos y si nos damos el chance de hacerlo, vas perdiéndole el miedo. La primera vez que yo hablé en público, yo le tenía pánico. Es más, a mí una vez me dijeron que uno de mis dones era hablar en público y yo me reí en la cara de esa persona porque a mí me da terror. Pánico escénico. O sea, yo no podía, era como, sí. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Espero que todo me salga bonito. Y mírame ahora, igual me da algo de miedo que lo redirecciono con estoy emocionada. Porque al final ese miedo solo implica de que me importa lo que estoy haciendo. Es como los nervios de estoy emocionada y quiero que salga bien porque lo quiero hacer de corazón y quiero realmente que lo que comparta cale en las personas y los ayude a transformar su vida, así como yo transformé mi vida con todas las cosas que aprendí. Yo me dedico a esto porque si yo pude, sé que todo el mundo puede, o sea, de verdad. No es una ciencia del otro mundo, lo que pasa es que a veces juega con nuestro ego porque parece un poco loco, parece un poco raro, parece muy simple, parece que no estoy avanzando porque es repetitivo y tedioso y porque mi mente me va a llevar a lo que es familiar cuantas veces pueda hasta que yo comience a hacer lo otro familiar. No, porque esa es otra de las reglas de nuestra mente. Huye de lo que no es familiar y regresa a lo familiar por más que lo familiar me haga daño. Porque prefiero lo familiar que ya conozco, se siente más seguro, pero no es más que una ilusión. Y al final todo es mindset, ¿no? ¿Cómo lo miras? Mentalidad. O sea, cuando tienes algo nuevo que te da miedo, deja de verlo como algo que te da miedo porque no sabes. Más bien di, oye, voy a poder aprender algo nuevo, voy a tener una vista curiosa de la situación. Exacto. Voy a poder como abrir mis horizontes en vez de no voy a saber nada porque nunca lo he hecho y porque es algo nuevo, ¿no? Entonces es como que de verdad es mucho desde el enfoque de dónde lo miras. Y cómo te hablas. Sí. Dónde lo miras, cómo te hablas, porque desde ahí nace las emociones que tú vas sintiendo. Entonces todos sentimos miedo. Todos. Es normal. Es normal, como les digo, indicadores. ¿Qué te está indicando ese miedo? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Qué te está mostrando? ¿Es fundado? ¿Realmente tienes evidencia que te muestra que ese miedo es fundado? ¿O es un miedo que aprendiste? Porque a veces también tenemos miedos heredados que ni siquiera son nuestros. Sí. Así como vas a descubrir cuando te respondas quién soy, que tenemos cuentos de nosotros mismos como heredados. Como los miedos a las alturas, ¿no? En verdad te vas a caer o estás subiendo una escalera que estás 100% segura, ¿no? Pero es que es ¿de dónde viene? Ya, ahora sí, la última. ¿Qué libros les recomiendas para empezar este camino? Mira, Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, por más que... Y a mí me costó inicialmente porque habla de magia y el lenguaje me pareció un poco muy mágico y místico. Yo lo terminé de leer porque intenté leerlo hace muchos años y no pude completo, pero lo terminé de leer saliendo del monasterio en Nepal y me quedé en shock cómo en un lenguaje distinto enseñaban exactamente lo mismo que en el monasterio. Impecabilidad de la palabra, ser siempre lo mejor, no criticar, no juzgar. Y yo decía, wow, observar tus pensamientos, observar las palabras con las que me hablo. Entonces, ese libro me parece fantástico. Miguel Ruiz también tiene un libro que se llama La maestría del amor, que es espectacular porque te muestra la gran importancia de amarte a ti mismo y cómo si tú no te amas a ti vas a estar mendigando amor y sacrificándote por miserias y migajas de amor por lo largo del tiempo. Te enseña también cómo tú tienes una percepción de ti, el otro tiene una percepción de ti y además está quien realmente eres. Entonces lo que el otro ve de ti es solo lo que puede apreciar en base a quién es y lo que tú aprecias del otro también es solo lo que puedes apreciar en base a quién eres, que es un recordatorio de toda la gente que te parece admirable es porque algo de eso que admiras vive dentro tuyo. Que esté dormido es otra cosa, pero que puedas verlo significa que tienes la habilidad y la capacidad de desarrollarlo. Entonces, esos 2 libros a mí me parecen fantásticos y extraordinarios, son súper fáciles de leer. Hay muchísimos otros más. ¿Quieres que siga recomendando? Sí. Hay muchísimos otros. El de Joe Dispenza, Supernatural. Si van a entrar a Joe Dispenza, también les recomendaría leer La biología de la creencia de Bruce Lipton, que en inglés es The Biology of Belief,
No estoy segura si es la biología de la creencia en español, pero casi segura que sí. Bruce Lipton es un biólogo estadounidense que descubrió la epigenética en sus laboratorios en el año 70. Él enseñaba en universidades y tuvo que renunciar a su trabajo en universidad porque se dio cuenta que lo que estaba enseñando no era real. La epigenética lo que descubre es que lo que nosotros no, pero bueno, lo que los científicos llamaban DNA junk, basura de ADN, que era el 99,9% del ADN, resulta que no era basura, sino eran proteínas, porque el gen es el 0,01% del ADN, y comenzaron a decirnos que los genes determinan nuestra vida y nuestra realidad. Resulta que de todas las personas que tienen cáncer en el mundo, solo el 5% tiene el gen de cáncer, el 95% restante tiene cáncer y no tiene el gen de cáncer. Porque lo que descubrieron es que este 99%, 99.9% que se llamaba basura de ADN, no era basura, era proteínas que tenían entre 10.000 y 100.000 tipos de variaciones que activaban o desactivaban el gen. Y lo que influía en un ser humano en esas proteínas y en lo que se despertaban o activaban o no, eran 3 cosas. El trauma y el movimiento que le das a tu cuerpo, por eso sacudirte, moverte y todas estas cosas y el ejercicio que puedas hacer influye. La nutrición y las toxinas que ingieres, y tienes que pensar que en el mundo que vivimos hoy tenemos toxinas y microplásticos por todos lados donde nos rodeen. Por eso también es importante. Yo soy adicta al azúcar, no digo que llevo una vida completamente perfecta y saludable, pero trato de ser más consciente y sí, de vez en cuando me doy gustos, pero trato que no sea todos los días como lo hacía antes. Y el tercero y más importante, que es como el 60-70%, son los pensamientos. Todo eso genera, por eso se llama epigenética, porque es la información que le llega por encima al gen, que le manda la información y hace que la proteína se active o desactive y se convierte en las distintas variabilidades que tiene. Entonces, La biología de la creencia y Supernatural de Joe Dispenza creo que son 2 libros que unen muy bien la ciencia con la espiritualidad y que te van a permitir creer mucho más en el poder que tienes en tu mente. Yo amo con todo mi corazón a Bruce Lipton. La primera vez que lo vi en persona me colgué como un koala a él y le dije te amo, porque yo había estudiado todas estas cosas desde el mundo más espiritual. Claro. Y me parecía lindo, pero decía cómo lo aterrizo, cómo lo llevo a personas sin sentirme loca, porque me parece lindo, pero no sé si lo creo al 100%, y con ello fue realmente el ver, ok, podemos hacer estas locuras con empresas, podemos hacer estas locuras, porque no son locuras. Está científicamente probado el impacto que tiene y es muy real. Entonces creo que con los de Miguel Ruiz, que te van a enseñar a amarte, a conocerte, a vivir una vida como la filosofía que te enseñan dentro del monasterio, ¿no? Más empática, dando siempre lo mejor, tratando de no juzgar al otro, hablándote impecablemente o prestando más atención a tus palabras. Y estos otros 2 que son un poco más científicos a lo mejor, creo que son buenas bases para que puedan empezar a realmente conseguir no solo la evidencia que a lo mejor pueden estar buscando después de esta conversación, de decir, ok, como te quiero creer, pero hay una parte de mí que no termina de creerte. Entonces creo que esos 4 libros son como un buen mix de cosas que les van a ayudar a ver toda la evidencia y comenzar a ponerlo en práctica y poder verlo en su día a día. Y como les digo, por favor, tengan paciencia, no se den con palo, la que sea la cantidad de años que tienen, son la cantidad de años que llevan pensando y viendo las cosas de una manera. Si vas a comenzar a cambiarlo, es saber que necesitas dedicación, constancia, repetición, y que en vez de perder los papeles contigo cada vez que intentas meditar y tu cerebro te lleva lo mismo, te da lo mismo, es como, ay, ya te encontré, chao, chao. Burlarte. Yo a veces le tengo que decir a mi mente, sit, como si fuera un perro. ¿Me entiendes? Entonces es encontrar la forma de aprender a reírte de ti. Claro, siéntate. Ya, sit. No, ahí no vamos a ir. No. ¿Me entiendes? Entonces ver la forma de hacerlo lúdico, porque si no, le pones mucha gravedad. Y si te das con palo, lo único que estás haciendo es bajarte más en vez de subirte, y lo que quieres es subirte para poder llegar a tu máximo potencial, conectar con tu corazón. El viaje más largo que vas a hacer es de acá a acá. Pero acá es donde está todo nuestro poder. Y creo que todo lo que hemos hablado hoy día es comenzar a darnos cuenta que estas emociones son indicadores que tienen mucha más información de la que creemos, que no nos determinan como persona, que simplemente estamos viviendo en base al programa que hemos aprendido a vivir dentro de las leyes y la civilización y la cultura y la sociedad que nos rodea, que si nos ven de otros países sabrán que varían y son un poco distintas, pero al final no son más que cuentos y que el poder está en ti. Tú eres
Tú eres la respuesta que estabas buscando, eres tú quien te va a sacar de donde sea que estás, eres tú quien va a caminar todo lo que te queda por recorrer en esta vida, eres tú y nadie más que te va a sacar y te va a llevar a recorrer la vida que quieras vivir. Qué lindo, Vivi. Muchísimas gracias en verdad por todo lo que has compartido. Siento que para todos los que ya están en el camino va a ser como un refuerzo y para todos los que no es como un momento interesante como para empezar a explorarlo y traerlo a sus vidas. Yo soy un ejemplo de que una persona 100% racional, enfocada en objetivos, metas, logros, avanzar, de acá para afuera, puede enamorarse de toda la otra parte y desafiar esas creencias y de verdad es como el mundo que descubres. Ni siquiera es que te puedo decir porque lo tienes que experimentar, pero es como dices, wow, como hay un mundo allá afuera de oportunidades que no conocía y cosas de mí que no conocía y cosas que te lleva hasta empezar nuevos negocios, todo tu chip cambia. Entonces, de verdad, como que inténtenlo, empiecen, pruébenlo, vean qué calza más con ustedes, fácil de la parte más científica, fácil de la parte más espiritual, fácil más de la parte religiosa, pero con algo que conecten, chequéenlo, ¿no? Creo que eso es el mensaje también. Mírenlo y pónganlo en práctica y vean cómo poco a poco en el tiempo todo comienza a cambiar, desde su vida personal hasta sus negocios, porque con la gente que trabajo de verdad, o sea, me dicen, wow, mi empresa ha cambiado solo porque yo cambié mi energía y cambié mi forma de ver y ahora se me acercan más y tienen mejores ideas y nuevas ideas y estamos siendo más eficientes y hay más camisetas y me imagino que tú lo has visto con tus negocios, ¿no? Haciendo el cambio tú. Jime, ha sido un honor compartir contigo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. todos los que nos están viendo. Espero de corazón que esta conversación les haya contribuido algo de todas maneras. Con la experiencia de Jime, que además es la prueba viviente, ¿no? De que este trabajo y poniéndolo en práctica y trabajándose uno realmente comienza a ver un cambio. Ya no soy solo yo diciendo sí, yo soy la prueba viviente, sino somos dos. Sí. 2 de 2. Así que sí, de verdad que sí. Creo que vale la pena intentarlo. Y cada vez que veo a mi círculo de amigos, mientras más intentan, ves una evolución increíble, de verdad. Así que nada, gracias a ti y gracias a todos ustedes que han visto este episodio hasta acá. Estoy segura que están como, ya, ¿cómo salgo a ejecutar todo esto en mi vida? ¿Por dónde empiezo? Pero también como, no solo paciencia, sino un pasito a la vez, ¿no? O sea, no tienen que implementarlo todo, no tienen que leer todos los libros de uno. O sea, sean tranquilos, respiren antes y va a ir llegando. Pero creo que... ¿Quieres que te arme un reto de 21 días? Sí. Simple, súper simple. Sí. No esperen como... Simple, pero que puedan... Ya. Simple, pero poderoso. Perfecto. Vamos a armar un reto de 21 días para que Jime se los pueda poner en el Drive y lo puedan descargar la cantidad de veces que quieran. Ese Drive va a estar de todas maneras. Ya vamos a ver cuántas descargas va a tener. Pero nada, compartan este episodio con todas las personas que creen que también les puede interesar o que les puede servir este tema. Yo creo que deben ser muchísimas. Y no se olviden de suscribirse al canal para que vean los episodios nuevos que salen de Mentores Emprendedores cada lunes. Y no me puedo ir sin antes agradecer a mi equipo maravilloso de Explora Podcast que hacen de este podcast y de muchísimo más podcasts y canales de streaming posible y hermosos y con la mejor producción. Así que si tú quieres uno, ya sabes que tienes que escribirle a Explora Podcast. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.